En la pequeña ciudad de Prairie Ridge, Ivy Moore vive una vida simple trabajando en Millie's Diner y cuidando la propiedad de su vecino mayor. Cuando descubre un caballo perdido en su tierra, no tiene idea de cómo este encuentro casual cambiará su vida para siempre. Únase a nosotros en este viaje de amor, confianza y encuentre la esperanza después de la angustia. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. La luz del sol de la mañana corrió a través de las cortinas de la pequeña habitación de Ivy Moore. A los 25 años, vivió una vida simple en las afueras de Prairie Ridge, una ciudad donde todos conocían su negocio, pero pocos conocían su corazón. Ivy empujó su cabello castaño y se metió en su uniforme de camarera. Otro día, otro dólar en Millie's Diner. Mañana, sol. Llamó Millie, el dueño de 60 y tantos años con el cabello tan ardiente como su personalidad. El café está fresco. Gracias, dijo Ivy empatando su delantal. ¿Mañana ocupada? Lo habitual. Los camioneros y los agricultores quieren sus huevos y chismes. Millie le entregó una almohadilla de pedido. ¿Cómo va esa cerca al lugar de Old Man Garvey? Casi terminado. Una sección más para arreglar esta tarde. Ivy sonrió. Cuidar de la propiedad de su vecino mayor a cambio de alquiler en su pequeña cabaña fue un trato justo. Mantuvo un techo sobre su cabeza, y eso era más de lo que había crecido. La carrera de la mañana vino y se fue. A las 11, Ivy estaba colgando su delantal y saliendo por la puerta. Nos vemos mañana, Millie. La caminata a casa tardó 20 minutos. No le importaba a Ivy. Le gustaba el cielo abierto, el olor a hierba, el rollo distante de truenos que prometían lluvia. Estas eran constantes en una vida donde las personas rara vez eran. Después de convertirse en jeans y una camisa a cuadros, descolorida, Ivy agarró su caja de herramientas y se dirigió a la línea de la cerca. La propiedad limitaba a la gran propiedad de Hale, aunque nunca había conocido a ninguno de los Hales. La gente dijo que eran ricos y se guardaban para sí mismas, lo cual estaba bien por Ivy. Ella también se mantuvo para sí misma. La niebla había rodado en grueso, inusual para esta hora del día. Cuando Ivy se abrió paso por el campo, surgió una forma de la niebla. Ella se detuvo entrecerrando los ojos, un caballo, alto, poderoso, con una bata oscura de sudor, sin silla de montar, sin brida, simplemente teme en sus ojos mientras estaba en el suelo. «Hola», dijo Ivy suavemente, estableciendo su caja de herramientas. «¿Perdiste? ¿Tipo grande?» El caballo resopló, retrocediendo. Ivy se quedó quieto, sin movimientos repentinos. «Está bien, no te voy a lastimar». Ella siempre había tenido un camino con los animales. Su voz parecía calmarlos cuando nada más lo haría. Poco a poco se acercó, hablando en tonos suaves, hasta que el caballo le permitió acariciar su cuello. «Eso es. Ahora estás a salvo». No había una etiqueta de identificación, nada que indique de dónde venía el caballo. Pero Ivy no pudo dejarlo aquí solo. Ella se apoderó suavemente de su melena y la condujo de regreso hacia su pequeño granero. «Vamos a conseguir un poco de agua y descansar. Entonces descubriremos quién te extraña». En el granero, Ivy preparó cuidadosamente al caballo, verificando las heridas. Además del agotamiento y algunos rasguños, el animal parecía estar bien. Lo alimentó, se aseguró de que tuviera agua dulce y llamó al sheriff local para informar al caballo encontrado. «Presentaré la voz», prometió el sheriff Collins. «Alguien está obligado a buscar un animal bueno como ese». Ivy pasó el resto del día dibujando al caballo en su portátil desgastado. Había algo majestuoso al respecto, algo orgulloso a pesar de su obvio miedo. Se preguntó a quién pertenecía y por qué había estado corriendo solo. A la mañana siguiente la respuesta llegó a una nube de polvo. Un camión negro se detuvo afuera de su cabaña y un hombre alto con jeans oscuros y una camisa con botones salieron. Desde la ventana, Ivy pudo ver su severa expresión, el conjunto de su mandíbula, el propósito en su paso mientras se acercaba a su puerta. El golpe fue agudo, exigente. Cuando Ivy abrió la puerta, se encontró mirando a un hombre cuyos ojos verdes estaban fríos de acusación. «Soy Weston Hale», dijo sin introducción. «Creo que tienes mi caballo».
Ivy estaba de pie. Striker, el que encontré ayer, en el campo. ¿Encontró? El tono de Weston fue agudo. ¿Es así de lo que estás llamando? La espalda de Ivy se puso rígida. Eso es lo que sucedió. Lo encontré junto a la línea de la cerca mientras hacía reparaciones. Estaba solo, sin silla, sin brida. Lo traje aquí para mantenerlo a salvo. ¿Y se supone que debo creer eso? Weston se dobló los brazos. Ese caballo vale más de lo que la mayoría de la gente hace en 5 años. ¿Simplemente paseó por esta propiedad? No sé nada sobre eso, respondió Ivy encontrando su mirada. Solo sé que vi un animal que necesitaba ayuda y lo ayudé. Eso es todo. Los ojos de Weston se estrecharon mientras estudiaba su rostro, buscando el engaño. ¿Dónde está ahora? En el granero, te mostraré. Mientras caminaban, la mirada de Weston se extendió sobre la modesta propiedad. ¿Trabajas para Garvey? Me ocupo de la tierra. Me deja quedarme en la cabaña. En el granero, el caballo se mordió suavemente cuando vio a Weston. La cara del hombre se suavizó ligeramente cuando se acercó al animal, pasando una mano por el cuello. Mercurio, dijo en voz baja, nos diste un gran susto. Mirándolos, Ivy podía ver la conexión entre el hombre y el caballo. Cualquiera que sea Weston Hale con la gente, claramente se preocupaba por este animal. Parece aficionado a ti, observó Ivy. Weston revisó las piernas de Mercury, sus ojos, su abrigo. Lo cuidaste bien. No fue un agradecimiento, pero fue algo. Tenía miedo, dijo Ivy. Eso es todo lo que vi, no su valor o quién lo poseía, solo que necesitaba ayuda. Weston se volvió hacia ella entonces, realmente mirándola por primera vez. La mayoría de la gente habría visto señales de dólar. No, tomo lo que no es mío, dijo Ivy con firmeza. Incluso cuando el mundo sigue tratando de quitarme todo. Algo parpadeó en los ojos de Weston. Recompensa, tal vez. Algo que lo hizo detenerse. Necesito llevarlo a casa, dijo finalmente, llevando al caballo. Ivy lo siguió afuera, observando cómo Weston cargaba expertamente a Mercurio en un remolque unido a su camioneta. Antes de entrar, se volvió hacia atrás. Gracias, dijo rígido, como si las palabras le costaran. Por cuidarlo. Ivy asintió. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo Weston, no lo harían. Y luego se fue, dejando una nube de polvo y una extraña sensación en el pecho de Ivy. Al día siguiente pasó normalmente. Ivy trabajó en su turno en el restaurante, arregló la última sección de la cerca y esbozó desde su porche mientras se ponía el sol. Casi se había olvidado del encuentro con Weston Hale cuando su camioneta apareció nuevamente a la mañana siguiente. Esta vez, cuando salió, su postura era diferente. Menos rígido, llevaba una pequeña caja. Señorita Moore, dijo, acercándose al porche donde ella estaba parada. Señor Hale, quería disculparme por mi comportamiento ayer. Llegué a conclusiones. Ivy asintió. Aceptada disculpas. Weston cambió la caja en sus manos. Mercury significa mucho para mí. Cuando desapareció, pensé, se fue. De todos modos, te traje esto, como agradecimiento. Le entregó la caja. Dentro había costosos lápices de dibujo. La amable Ivy había admirado en el catálogo de suministros de arte, pero nunca podía permitirse. ¿Cómo supiste qué dibujo?, preguntó ella. Vi tu cuaderno de bocetos ayer. Él hizo un gesto a la cabaña. Tienes talento. Gracias, pero esto no es necesario. Por favor, es lo menos que puedo hacer. Weston hizo una pausa. ¿Hay algo más? Ivy esperó, curioso. Mi controlador de animales habitual está fuera por un mes. Emergencia familiar. Podría usar algo de ayuda en la propiedad. Con los caballos, principalmente. Se pagaría, por supuesto. Ivy parpadeó de sorpresa. ¿Quieres contratarme? Tienes una forma con los animales. Mercurio suele ser bueno con los extraños, pero él te llevó. La voz de Weston era comercial, sería temporal, solo hasta que Jim regrese. Ivy lo pensó. El dinero extra ayudaría, y siempre le había encantado trabajar con animales más que servir café a clientes gruñones. Muy bien, dijo. ¿Cuándo empiezo? Mañana por la mañana, 6 en punto.
Cuando Weston se volvió para irse, Ivy llamó después de Soy. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoces. Se detuvo, su espalda a ella. A veces solo sabes en quién puedes confiar. La finca Hale fue incluso más grande de lo que sugirieron los rumores. Cuando Ivy condujo su vieja camioneta a través de las puertas a la mañana siguiente, sintió que estaba entrando en otro mundo. La casa principal se sentó en una colina, imponente y elegante. Al rodearlo había acres de pastos, establos y dependencias bien cuidados. Weston la estaba esperando por el establo principal, vestido con ropa de trabajo que todavía parecía caro. «Mañana», dijo. «¿Listo para comenzar?» El trabajo fue duro, pero satisfactorio. Weston la mostró, la presentó a los 6 caballos que guardaba, explicó sus rutinas y necesidades. Estaba diferente aquí, más a gusto, menos protegido. Cuando habló sobre los animales, el calor genuino entró en su voz. Al mediodía, trabajaban lado a lado, sacando puestos. Ivy notó cómo Weston le puso la espalda al trabajo a pesar de su riqueza. No tenía miedo de ensuciarse las manos. «¿Cuánto tiempo has vivido aquí?», preguntó durante un descanso de agua. «Toda mi vida. La granja ha estado en la familia durante generaciones». Miró en los campos. «Mis padres lo convirtieron en lo que es hoy. Después de morir, me hice cargo». «Lo siento por tus padres», Weston asintió. «Fue hace mucho tiempo». Él dudó. «¿Qué hay de ti? No eres originario de aquí, ¿verdad?» «No», admitió Ivy. «Me mudé aquí hace 3 años. Necesitaba un nuevo comienzo». Ella no explicó, y Weston no empujó. Regresaron al trabajo, el silencio entre ellos cómodo en lugar de incómodo. Los días convertidos en semanas. Ivy se encontró ansiosa por las mañanas en la finca Hale. Weston era un empleador justo, y mientras trabajaban juntos, su sospecha inicial dio paso a otra cosa. Respeto, tal vez, o comprensión. Ella notó cosas sobre él. La forma en que siempre revisaba a Mercury primero. Cómo trabajó hasta que se hiciera un trabajo bien, sin importar cuánto tiempo tomó. La tristeza que a veces se deslizó en sus ojos cuando pensaba que nadie estaba mirando. Y Weston notó cosas sobre ella también. Qué gentil fue incluso con los animales más difíciles. La fuerza tranquila en su pequeño marco. La forma en que nunca se quejó. Nunca preguntó más de lo que se ofreció. Una noche, cuando terminaron tarde después de una reparación de la cerca, Weston la sorprendió. «¿Te gustaría quedarte a cenar? La señora Larson siempre hace demasiado». Ivy dudó, luego asintió. «Me gustaría eso». La ama de llaves había preparado suficiente comida para un ejército. Comieron en la cocina en lugar del comedor formal, que Ivy apreciaba. La conversación fluyó más fácil de lo que esperaba, tocando los caballos, la agricultura, las estaciones cambiantes. «Eres bueno con los animales», dijo Weston cuando la señora Larson sirvió pastel de manzana. «Mejor que Jim, si soy honesto. Siempre. Me he conectado con ellos», admitió Ivy. «No juzgan. Simplemente aceptan. A diferencia de la gente». Ivy miró a sus ojos. A diferencia de la mayoría de la gente. Algo cambió entre ellos esa noche. Se abrió una puerta, solo una grieta, suficiente para dejar pasar un poco. Cuando Weston la acompañó a su camioneta, sus manos se cepillaron brevemente sobre el pestillo de la puerta. Ninguno se alejó de inmediato. «¿Al mismo tiempo mañana?», preguntó. «Estaré aquí», prometió. Conduciendo, a casa bajo un cielo lleno de estrellas, Ivy se dio cuenta de que algo estaba sucediendo. Algo inesperado y tal vez peligroso. Estaba empezando a cuidar a Weston Hale, y por la forma en que la había mirado esta noche, como si ella fuera un rompecabezas que quería resolver, sospecha que él también podría estar empezando a cuidarla. Las semanas pasaron rápidamente en Hale Estate. Lo que había comenzado como ayuda temporal se extendía a su 3ª semana, y ni Ivy ni Weston mencionaron una fecha de finalización. Siempre había otra tarea que necesitaba hacer, otra cerca para reparar, otro caballo para tender. Una mañana las nubes oscuras rodaron, prometiendo una fuerte tormenta. Ivy llegó a los establos para encontrar a Weston ya allí, moviendo las bolsas de alimentación a un terreno más alto.
El servicio meteorológico dice que va a ser malo, dijo, notará hacia el cielo. Mejor lleva a los caballos a los puestos internos. Trabajaron juntos de manera eficiente, moviendo a los animales a áreas más seguras. Mercury fue el último en ser traído y parecía agitado sintiendo la próxima tormenta. «Está bien, chico», calmó Ivy, pasando su mano por el cuello. «Estás a salvo aquí». Weston la observó, una expresión extraña en su rostro. «Él confía en ti completamente ahora. Los animales saben cuando alguien se preocupa por ellos», dijo Ivy simplemente. Las primeras gotas gordas de lluvia comenzaron a caer mientras aseguraban las puertas estables. En cuestión de minutos se había convertido en un aguacero. Lightning parpadeó, seguido de una grieta de trueno que sacudió el suelo. «No se puede conducir a casa en esto», dijo Weston con firmeza. «El arroyo ya se inundará». Ivy sabía que tenía razón. El pequeño puente que cruzó para llegar a su cabaña estaría bajo el agua. «Ven a la casa», continuó. «La señora Larson le encontrará ropa seca». La casa principal era cálida y sorprendentemente acogedora a pesar de su tamaño. La señora Larson se preocupó por ambos, trayendo toallas y café caliente. «Estás empapado hasta los huesos», chocó, llevando a Ivy arriba. «Vamos a hacerte algo seco mientras pongo tus cosas en la secadora». La mujer mayor le proporcionó pantalones de chándal suaves y una camisa de franela, ambas demasiado grandes, pero maravillosamente cálidas. Cuando Ivy volvió a la planta baja, encontró a Weston en el estudio, avivando un fuego en la gran chimenea de piedra. También había cambiado a ropa casual similar que lo hacía parecer más joven, más accesible. «¿Mejor?», preguntó. «Mucho». Ivy aceptó el café que ofreció. «Gracias. La señora Larson está haciendo sopa. El poder podría salir, pero el generador se activará». Se sentaron en cómodas sillas cerca del fuego, escuchando la lluvia contra las ventanas. La habitación estaba llena de libros, fotografías antiguas y recuerdos familiares. Los ojos de Ivy se sintieron atraídos por un gran retrato sobre la chimenea. Una hermosa pareja con los ojos verdes de Weston. «¿Tus padres?», preguntó ella. Weston asintió. «Tomado un año antes del accidente». «¿Qué pasó?», Ivy preguntó suavemente. Weston miró al fuego. «Choque automovilístico. Hace 10 años. Regresaban de un evento de caridad en la ciudad». Hizo una pausa. «Se suponía que debía estar con ellos, pero me quedé para lidiar con un caballo enfermo». «Lo siento», dijo Ivy, escuchando la culpa en su voz. «Mi hermano Blake estaba con ellos. Sobrevivió». La mandíbula de Weston se apretó. Tomó su parte de la herencia y se fue. «No lo he visto en años». Ivy sintió que había más en la historia, pero no empujó. Todos tenían partes de su pasado de las que no querían hablar. Ella lo entendió mejor que la mayoría. «¿Qué pasa con tu familia?», Weston preguntó después de un rato. Ivy miró su taza. «No tengo mucho de uno. Mi mamá se fue cuando yo era pequeña. Mi papá hizo lo mejor que podía, pero…» Se encogió de hombros. «Tenía sus demonios, bebiendo principalmente. Cuando cumplí 18 años me fui. He estado solo desde entonces. Eso no podría haber sido fácil». «No fue», admitió Ivy, «pero me enseñó a ser autosuficiente». Weston estudió su rostro. «¿Es por eso que mantienes a la gente a distancia? He notado que no tienes muchos amigos en la ciudad. La gente te decepciona», dijo Ivy simplemente. «Aprendí eso temprano. Es mejor confiar en ti mismo. No todos te decepcionarán». Sus ojos se encontraron en el espacio entre ellos. Algo no habló entre ellos. Un reconocimiento de heridas similares, defensas similares. Thunder se estrelló afuera, haciéndolos saltar. Weston sonrió, rompiendo la tensión. «La señora Larson es la mejor sopa de verduras del condado», dijo de pie. «Veamos si está listo». Comieron en la gran cocina. La tormenta se desataba afuera. La señora Larson se unió a ellos, completando el silencio con historias sobre la ciudad y su gente. Ivy se encontró relajándose, riéndose de los cuentos de la ama de llaves. Después de la cena, la señora Larson insistió en que Ivy tomara una de las habitaciones. «Esa tormenta no se cede hasta la mañana»,
y no te voy a dormir en un sofá como un visitante no deseado, declaró. La habitación de invitados era lujosa en comparación con la pequeña cabaña de Ivy. La cama era suave, las sábanas crujientes y con el olor a sol, pero el sueño la eludió. Demasiados pensamientos giraban en su cabeza, sobre Weston, sobre la forma en que su corazón había comenzado a latir más rápido cuando él estaba cerca, sobre lo peligroso que era dejarse sentir así. Alrededor de la medianoche, un choque, particularmente fuerte de truenos, la sacudió completamente despierto. Decidiendo tomar un poco de agua, se dirigió en silencio abajo. La casa estaba oscura, excepto por una luz proveniente del estudio. Pensando que Weston lo había dejado, se asomó para apagarlo. Pero él estaba allí, sentado en la misma silla que anteriormente, mirando una vieja fotografía. ¿No podría dormir?, preguntó suavemente. Levantó la vista, no sobresaltado, pero tampoco la esperaba. La tormenta siempre me mantiene despierto. Ivy entró en la habitación, dibujada por la tristeza en su voz. ¿Malos recuerdos? Mis padres murieron en una noche como esta. Él dejó la foto. Lo mostró como un hombre, más joven, parado entre sus padres, un joven un poco más corto a su lado. Blake, y no he hablado desde el funeral. ¿Por qué no? Weston suspiró. Nunca nos llevamos bien, incluso cuando eran niños. Después de morir, las cosas empeoraron. Pensó que estaba tratando de controlar todo. Pensé que estaba siendo imprudente. Con su legado. Pasó una mano por su cabello. La verdad es que estaba celoso. ¿De qué? Siempre fue su favorito. El encantador, el que podía hacer sonreír a todos. Yo era simplemente confiable. No había amargura en la voz de Weston, solo un viejo dolor. Cuando tomó su herencia y se fue sin decir una palabra, se sintió como una confirmación final. Eso debe haber dolido, dijo Ivy en voz baja. Lo hizo, pero mirando hacia atrás, no era fácil estar en ese entonces. El dolor me hizo más duro, más frío. La miró. Algunos dirían que todavía lo soy. No lo haría, dijo Ivy honestamente. La expresión de Weston se suavizó. No, no lo harías. Ves cosas que otros no. El aire entre ellos parecía espesarse. De repente, Ivy era muy consciente de lo cerca que estaban sentados, de la luz de fuego jugando a través de sus rasgos, de la forma en que sus ojos nunca dejaron su rostro. Debería volver a la cama, dijo, de pie abruptamente. Weston también se puso de pie. Por supuesto. Buenas noches, Ivy. Buenas noches, se hizo eco, apresurándose de la habitación antes de poder hacer algo tonto, como inclinarse en la calidez que vio en sus ojos. La tormenta pasó durante la noche, dejando charcos y ramas rotas a su paso. Después del desayuno, Weston condujo a Ivy de regreso a su cabaña para verificar el daño. Nada importante, dijo con alivio después de una inspección rápida. Solo faltan unas pocas tejas. Enviaré a alguien para arreglarlo, dijo Weston, ya sacando su teléfono. No, tienes que hacer eso. Por favor, déjame ayudar. Su voz era gentil pero firme. Eso es lo que hacen los amigos. Amigos. La palabra colgaba entre ellos, no del todo bien, pero tampoco del todo mal. Esa tarde, volvieron a su rutina habitual en los establos. Pero algo había cambiado. Sus silencios eran más cómodos, sus conversaciones más fáciles. Comenzaron a hablar sobre más que solo trabajo, libros que habían leído, lugares que habían estado, sueños que habían tenido y perdieron. Una noche, cuando terminaron de preparar a Mercurio juntos, sus manos se cepillaron nuevamente. Esta vez ninguno se alejó. Los dedos de Weston se cerraron alrededor de los suyos cálidos y fuertes. Ivy, dijo suavemente. Ella lo miró. Su corazón latía con fuerza. ¿Sí? Antes de que pudiera hablar, el sonido de un automóvil que se acercaba rompió el momento. Ivy dio un paso atrás. Sus mejillas se sonrojaban cuando un costoso auto deportivo se detuvo al establo. Un hombre salió, muy moderno, con los mismos ojos verdes que Weston, pero con una sonrisa fácil que Weston rara vez mostraba.
Llevaba ropa de diseñador y un aire de confianza descuidada. «Hola, hermano», llamó. «¿Sorprendido de verme?» El color drenado de la cara de Weston. Blake Hale pasó hacia ellos. Su mirada se deslizó curiosamente a Ivy. «¿Y quién es esta encantadora dama?» «Ivy Moore», dijo extendiendo su mano. «Trabajo aquí. Blake Hale». Él tomó su mano sosteniéndola más de lo necesario. El hermano pródigo regresó por fin. La voz de Weston estaba fría. «¿Qué estás haciendo aquí, Blake? ¿Es esa alguna forma de saludar a la familia?» La sonrisa de Blake no alcanzó sus ojos. «He decidido que es hora de volver a casa. Vuelva a conectarme con mis raíces. Tal vez afirme lo que es legítimamente mío. No tenemos nada que discutir», dijo Weston rotundamente. «Oh, creo que lo hacemos». La mirada de Blake se decidió por Mercurio en su puesto, comenzando con ese caballo. La tensión entre los hermanos era palpable. Ivy miró a Weston. Vio que el músculo funcionaba en su mandíbula, la opresión alrededor de sus ojos. «Debería ir», dijo en voz baja. «No, por favor, quédate», insistió Blake. «Me encantaría saber cómo mi hermano serio terminó con un empleado tan encantador». «Ivy ayuda con los caballos», dijo Weston rígido, «y hace un excelente trabajo. Estoy seguro». La sonrisa de Blake sabía como si hubiera descubierto un secreto. «¿Estarás en la cena esta noche, Ivy? Me encantaría saber más sobre tu trabajo». Antes de que pudiera responder, Weston entró. «Ivy se iba, y tú y yo necesitamos hablar, en privado». Blake levantó las manos en la rendición simulada. «Por supuesto, negocio familiar primero», le guiñó un ojo a Ivy. «¿Visite la lluvia en esa cena?» Ivy asintió incómodamente reuniendo sus cosas. Weston la acompañó a su camioneta, su expresión tormentosa. «Lo siento por eso», dijo. «Blake siempre ha sabido cómo hacer una entrada». «Está bien», le aseguró Ivy. «Él es tu hermano, deberías hablar». Weston suspiró. «Dudo que salga algo bueno. Blake nunca aparece a menos que quiera algo». Mientras se alejaba, Ivy miró en su espejo retrovisor. Los dos hermanos se pararon, uno frente al otro, tensión visible incluso a distancia. Algo le dijo que la llegada de Blake cambiaría todo. Los siguientes días fueron extraños. Weston estaba distraído, a menudo desapareciendo para largas reuniones con Blake y abogados cuyos autos se alinearon en el camino de entrada. Cuando trabajaron juntos, sus respuestas fueron cortas, su mente en otro lugar. Ivy trató de no tomarlo personalmente. Las complicaciones familiares eran algo que ella entendía, pero se perdió sus conversaciones, la conexión tranquila que había estado creciendo entre ellas. El viernes, llegó a encontrar a Weston discutiendo con Blake cerca de los establos. Sus voces se llevaron a través del aire de la mañana. «También es mi derecho de nacimiento», dijo Blake. «Papá siempre tenía la intención de compartir todo. Renunciaste a eso bien cuando tomaste el dinero y corriste», Weston respondió. «No se puede volver a Waltz después de 10 años y exigir la mitad de la finca. Según estos documentos, puedo, a menos que puedas probar la legitimidad de Mercurio en la línea de sangre, lo cual no puedes, porque ambos sabemos que papá lo compró debajo de la mesa para evitar impuestos». Ivy dudó, no queriendo interrumpir, pero Mercurio había comenzado a nickering en su puesto, perturbado por las voces elevadas. «Mañana», llamó, dando a conocer su presencia. Ambos hombres se volvieron. La cara de Weston se suavizó ligeramente al verla, mientras que Blake se iluminó con esa sonrisa fácil y peligrosa. Ivy, solo la persona que quería ver. Blake se acercó a ella, el encanto resumando de cada poro. «¿Qué tal el almuerzo en la ciudad hoy?» «Mi regalo. Me encantaría saber más sobre cómo encontraste a Mercurio». Weston se puso rígido. «Ella está ocupada». «En realidad», continuó Blake ignorando a su hermano, «estoy muy interesado en cómo ese caballo terminó en su propiedad, Ivy. Una gran coincidencia». Hubo una insinuación en sus palabras que hizo que la columna de Ivy se enderezara. «No fue una coincidencia. Estaba perdido y lo encontré. Eso es todo». «Por supuesto», dijo Blake sin problemas, «pero debes admitir que es un momento interesante. Correcto cuando decido regresar y reclamar mi parte, el caballo que demuestra que
Mi derecho legal de repente desaparece, solo para ser encontrado por una mujer bonita que trabaja para mi hermano. Eso es suficiente, Blake, advirtió Weston. Pero Blake continuó, sus ojos encerrados en Ivy. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Para mi hermano, Ivy. ¿Antes o después de encontrar Mercurio? Después, dijo su voz estable a pesar de la implicación. Weston me ofreció el trabajo como gracias por cuidar de su caballo. ¿Su caballo? Blake levantó una ceja. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es Mercurio legalmente su caballo o parte de la herencia disputada? Weston se interpuso entre ellos. Déjala fuera de esto, es entre tú y yo. ¿Es? La sonrisa de Blake era aguda ahora. ¿O es parte de tu plan para mantener lo que debería compartirse? No sé de qué estás hablando, dijo Ivy, confusión y dolor en su pecho. ¿No? Blake miró entre ellos. Mi hermano necesita Mercury para demostrar su reclamo de la finca. Sin ese caballo, ciertas cláusulas en nuestros padres se activarán, conveniente que lo hayas encontrado o no. La cara de Weston se había vuelto pálida de ira. Eso no es cierto. Pero Ivy vio algo en sus ojos, no la culpa exactamente, sino dudas, como si hubiera una parte de la historia que no le había contado. Debería ir a trabajar, dijo en voz baja, moviéndose hacia los establos. Mientras se alejaba, escuchó a Blake decir: «Parece amable, hermano. Vergüenza para involucrarla en tus esquemas». El día pasó en tenso silencio. Weston desapareció nuevamente con los abogados, mientras que Ivy trabajaba sola, sus pensamientos en la agitación. ¿Tenía razón Blake? ¿Weston la había contratado debido a una escapatoria legal que involucró a Mercurio? ¿Fue por eso que había sido tan sospechoso al principio y de repente le ofreció un trabajo? Su corazón no quería creerlo, pero su experiencia con las personas, con hombres que querían algo de ella, dudas hicidas como un veneno. Cuando Weston finalmente regresó esa noche, Ivy estaba terminando en los establos. Su rostro estaba atraído, cansado. «Lamento esta mañana», dijo. «Blake siempre ha sabido cómo presionar los botones de las personas». ¿Estaba diciendo la verdad?, Ivy preguntó directamente. «¿Sobre el Mercurio y la herencia?». Weston dudó demasiado antes de responder. «Es complicado. Esa vacilación le contó todo. Así que me contrataste por el caballo y algún problema legal». «No», dijo Weston rápidamente. «No es por eso». «Entonces, ¿por qué?». Ivy exigió dolía hacer que su voz sea más aguda de lo previsto. «¿Por qué ofrecer un trabajo a un extraño que encontró a tu caballo?». Weston pasó una mano por su cabello con frustración. «Sí, Mercurio es importante para la herencia. Mi padre lo compró a un criador que no registró todas sus acciones adecuadamente. Sin Mercurio y prueba de su linaje, Blake puede reclamar la mitad del patrimonio bajo los términos del testamento». «¿Y no pensaste en mencionar esto cuando me contrataste?». «No fue relevante. Te contraté porque eras bueno con él, no por cualquier problema legal». Ivy quería creerle, pero el momento, las acusaciones de Blake, la omisión de Weston, todo, creó una imagen que no pudo ignorar. «Creo que debería irme», dijo en voz baja. «Ivy, por favor». Weston alcanzó su mano. «Blake está tratando de crear problemas entre nosotros. No lo dejes». «¿A nosotros?». Ivy se apartó. «Hay un nosotros, Weston. O soy la persona que encontró a tu valioso caballo». El dolor en sus ojos parecía genuino. «¿Sabes que es más que eso? ¿Lo yo?». Ivy recogió su bolso. «Pensé que estaba empezando a conocerte. Ahora no estoy tan seguro». Ella caminó hacia su camioneta, con el corazón pesado. Weston siguió. «Déjame explicarte correctamente», suplicó. «Ven a cenar mañana. Te lo contaré todo». Ivy dudó, luego asintió. «Está bien, mañana». Pero mientras conducía a casa, las dudas se apiñaban. Había estado en este camino antes, con alguien que resultó querer algo de ella, quien la vio como útil en lugar de valiosa, y se había prometido a sí misma que nunca volvería a estar en esa posición. Esa noche, Ivy apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Weston, el dolor en su expresión cuando cuestionaba sus motivos. Parte de ella quería creerle, confiar en que su interés en ella era genuino,
pero la experiencia le había enseñado precaución. Por la mañana, ella había decidido. Ella iba a cenar, lo escucharía y luego decidiría. Todos merecían la oportunidad de explicar. Pasó el día trabajando en Millie's, agradecida por la distracción de cafeteras y pedidos de clientes. «Miras like estás llevando el peso del mundo», observó Millie durante una pausa. ¿Problemas en el lugar de Hale? Ivy se encogió de hombros. «Simplemente complicado. Los hombres suelen ser», dijo Millie sabiamente. «Especialmente los que tienen dinero y problemas familiares. ¿Cómo lo supiste? Cariño, este es un pueblo pequeño, la gente habla, y la forma en que Weston Hale te mira cuando recoge su café de la mañana no es exactamente sutil». Ivy sintió sus mejillas calientes. «¿Viene aquí?» Comenzó unas 2 semanas después de que comenzó a trabajar para él. Siempre en sus días libres, se sienta junto a la ventana cuidando un café negro, haciendo preguntas informales sobre usted. Esta fue una noticia para Ivy. ¿Qué tipo de preguntas? Nada espeluznante, le aseguró Millie. Solo interesado. ¿De dónde vienes? Si estabas feliz aquí, si estabas viendo a alguien. El corazón de Ivy dio un pequeño salto traidor. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que eres una persona privada que trabaja duro y no deja entrar a muchas personas. Millie le dio unas palmaditas en la mano. Pero que cualquiera que ganara tu confianza se pondría algo precioso. Después de su turno, Ivy se fue a casa para cambiar a cenar. Ella eligió un vestido azul simple, nada elegante, pero mejor que sus jeans y camisas a cuadros habituales. Mientras conducía hasta la finca Hale, los nervios se agitaban en su estómago. La casa principal estaba iluminada contra el cielo de la tarde. La señora Larson la saludó en la puerta con una cálida sonrisa. «Te está esperando en el comedor, querida». Continúa. La mesa grande estaba preparada para 2, con velas y flores creando una atmósfera íntima a pesar del tamaño de la habitación. Weston se puso de pie cuando entró, con sus ojos en su apariencia con clara aprecio. «Te ves hermosa», dijo. «Gracias». Ivy trató de mantener su guardia en alto, pero fue difícil cuando la miró de esa manera. «¿Querías hablar?» «Sí». Él sacó su silla. «Pero primero comamos. La señora Larson se ofenderá si su asado de marihuana se enfría». La cena fue deliciosa, pero Ivy apenas lo sabía. Era demasiado consciente de Weston frente a ella, de las cosas que no se dijeron entre ellas. Finalmente, cuando la señora Larson despejó las placas, Weston respiró profundamente. Sobre Mercury y las afirmaciones de Blake. «Estoy escuchando», dijo Ivy en voz baja. Los ojos de Weston se encontraron con los de ella. «Es cierto que Mercurio es importante para la finca. Mi padre lo compró a un criador, que no siempre siguió los procedimientos de registro adecuados. Sin prueba de su linaje y propiedad, ciertas cláusulas en la voluntad de mis padres podrían darle apalancamiento a Blake para reclamar la mitad del patrimonio. ¿Por qué no me dijiste esto desde el principio? Porque no fue por eso que te contraté». Weston se inclinó hacia adelante. «Sí, sospeché cuando lo encontraste. Parecía demasiado conveniente. Pero una vez que vi cómo estabas con él, cuán genuino era tu cuidado». Hizo una pausa. «Te contraté porque tienes un regalo con animales, no por ninguna estrategia legal». Ivy quería creerle. «¿Y nosotros? ¿El tiempo que hemos pasado juntos?» «Eso no tuvo nada que ver con Mercurio o Blake o herencia». Su voz se suavizó. «Tenía todo que ver contigo, con cómo me siento cuando estoy contigo». La sinceridad en sus ojos hizo que su respiración se apeteciera. «¿Y cómo es eso? Como, tal vez ya no tenga que estar solo». Alcanzó la mesa, su mano abierta, una invitación. «Como tal vez hay alguien que me ve, no solo el nombre de Hale, la granja o el dinero, sino yo». Ivy dudó, luego colocó su mano en la suya. «Quiero creerte». «Entonces créeme», dijo simplemente. «Nunca me había sentido así por nadie, Ivy. No lo planeé, no lo esperaba. Pero aquí estamos». El momento colgaba entre ellos, lleno de posibilidades. Luego, la puerta del comedor se abrió y Blake entró. «Lamento interrumpir tu noche romántica», dijo sin mirar nada. «Pero tenemos una situación, hermano». La mandíbula de Weston se apretó.
Sea lo que sea, puede esperar. Me temo que no puede. Blake arrojó una carpeta sobre la mesa. Mi abogado acaba de entregar estos documentos. A menos que pueda probar el registro legítimo de Mercurio, tengo derecho a la mitad del patrimonio. Efectivo de inmediato. Ivy comenzó a ponerse de pie. Debería irme. No. Por favor, quédate, Ivy, dijo Blake con falsa cortesía. Después de todo, eres central en toda esta situación. Déjala fuera, advirtió Weston. Blake lo ignoró, volviéndose hacia Ivy. ¿Mi hermano te contó toda la historia? ¿Acerca de cómo Mercury desapareció el mismo día que anuncié mi regreso? ¿Acerca de cómo el caballo apareció convenientemente en tu propiedad, la propiedad que limita con la finca? ¿Me estás acusando de algo?, preguntó Ivy, ira reemplazando la confusión. Solo estoy señalando hechos. Mercury desaparece. Encuentras. Weston te contrata y comienza a llevarte a su vida. Bastante el momento conveniente, ¿no dirías? Weston se paró tan rápido que su silla casi se derrumbó. Eso es suficiente, Blake. No eres bienvenido aquí esta noche. Es la mitad de mi casa, le recordó Blake. O lo será una vez que el juez revise estos documentos. Él sonrió a Ivy. Es posible que desee tener cuidado con la empresa que mantiene, señora Moore. Mi hermano siempre ha estado dispuesto a usar personas para obtener lo que quiere. Con ese disparo de despedida salió, dejando un fuerte silencio detrás de él. Ivy miró a Weston, buscando en su rostro la verdad. ¿Mercurio realmente desapareció el mismo día que Blake anunció su regreso? Weston suspiró. Sí, pero no lo arreglé, si eso es lo que estás preguntando. Mercurio se asustó durante una tormenta eléctrica y rompió una cerca. Sucede. Y no me dijiste nada de esto porque no quería que te atraparan en medio del drama de nuestra familia. Weston pasó una mano por su cabello con frustración. Blake siempre ha sido así. Hechos que invaden, crean sospechas. Es lo que hace. Ivy quería creerle. Pero las insinuaciones de Blake habían plantado una semilla de duda que no podía ignorar. Creo que necesito algo de tiempo, dijo en voz baja. Pensar en todo esto. La decepción apareció en la cara de Weston, pero él asintió. Entiendo. Mientras la acompañaba a su camioneta, el aire nocturno se enfriaron a su alrededor. Ivy se sintió desgarrada entre su corazón y su cabeza. Su corazón quería confiar en Weston para creer en lo que estaba creciendo entre ellos. Su cabeza le advirtió que tuviera cuidado, que se protegiera. Me refería a lo que dije adentro, dijo Weston cuando llegaron a su vehículo. Mis sentimientos por ti no tienen nada que ver con Mercurio o Blake o la herencia. Ivy conoció a su mirada. Quiero creer eso, pero no estás seguro de que puedas. Ella no podía mentirle. Me ha decepcionado antes, por personas que parecían sinceras. Weston asintió, dolor evidente en sus ojos. Entiendo. Toma todo el tiempo que necesitas. Se inclinó, lentamente, dándole tiempo para alejarse. Cuando ella no lo hizo, él presionó un beso suave en su mejilla. Buenas noches, Ivy, susurró. Conduciendo a casa, los pensamientos de Ivy fueron un revoltijo. Quería confiar en Weston. Lo ganó con una intensidad que la asustó. Pero las acusaciones de Blake, el momento conveniente, las partes de la historia que Weston no le había dicho, era demasiado ignorar. A la mañana siguiente, Ivy tomó una decisión. Llamó a la finca y dejó un mensaje con la señora Larson. Dile a Weston que necesito unos días libres. Razones personales. Pasó esos días en su cabaña, dibujando, pensando, tratando de clasificar sus sentimientos. Su cuaderno lleno de dibujos de Mercury, de Haley State y de Weston. La curva de su sonrisa, la tristeza en sus ojos, la fuerza en sus manos. Al tercer día, un golpe en su puerta la sorprendió, pero no fue Weston quien se paró en su porche. Era Blake. Señora Moore, dijo con esa sonrisa fácil. ¿Puedo entrar? Creo que deberíamos hablar. De mala gana, Ivy lo dejó entrar. Su pequeña cabaña parecía encogerse con su presencia. ¿Qué quieres, Blake? Para despejar el aire. Miró a su alrededor, tomando sus muebles simples, el cuaderno de bocetos. Abre sobre la mesa.
Puede que haya sido demasiado duro la otra noche. También sospechoso. Me acusaste de robar un caballo, señaló Ivy. No robar, ser parte del plan de mi hermano. Blake hizo una pausa. Weston puede ser muy persuasivo cuando quiere algo, y quieres para mantener el patrimonio completo, a cualquier costo. ¿Por qué debería creerte sobre él? Porque no tengo nada que ganar mintiéndote. Blake se sentó sin invitar en su sofá. La batalla legal es entre Weston y yo. Eres solo daño colateral. La forma en que dijo que envió un escalofrío a través de Ivy. ¿Qué quieres decir? Weston sabía que Mercury era la clave para mantener el control de todo. Cuando anuncié mi regreso, ese caballo se desvaneció convenientemente, solo para ser encontrado por una hermosa mujer soltera que mi hermano podía encantar y manipular. La voz de Blake era comprensiva. No es tu culpa. Weston es bueno para que la gente haga lo que él quiera. Eso no es lo que sucedió, insistió Ivy, pero una semilla de duda había echado raíces. No es. Blake se puso de pie moviéndose hacia la ventana. ¿Sabías que Weston tiene un patrón de esto? Acercándose a las mujeres que pueden ayudarlo, luego seguir adelante una vez que tenga lo que necesita. Estás mintiendo. Pregunté. Por la ciudad. Pregunte por Caroline Winters o Diane Porter. Blake se volvió para mirarla. Ambos pensaron que significaban algo para él. Ambos eran útiles para sus intereses comerciales. Ambos se preguntaban qué hicieron mal cuando de repente se enfrió. El estómago de Ivy se torció. ¿Por qué me dices esto? Porque pareces una persona decente que merece mejor que ser usado en una disputa familiar. Blake se movió hacia la puerta. Solo ten cuidado, Ivy. Mi hermano siempre pone el legado de Hale primero. Siempre. Después de que se fue, Ivy se sentó durante mucho tiempo mirando sus dibujos de Weston. ¿Podría Blake tener razón? ¿Había sido manipulada todo el tiempo? Al día siguiente, regresó a la finca, decidida a enfrentar a Weston directamente. Ella lo encontró en el establo con Mercurio. Su expresión se iluminó cuando la vio. Hiedra. El alivio llenó su voz. Estaba preocupado. «Tenemos que hablar», dijo con firmeza. Caminaron a un lugar tranquilo cerca del paddock. Ivy respiró profundamente y hizo la pregunta que había estado ardiendo dentro de ella. ¿Quiénes son Caroline Winters y Diane Porter? Weston parpadeó sorprendido. Blake vino a verte. Responda la pregunta. Suspiró. Caroline era un corredor de granos, que salí brevemente hace 4 años. Diane era hija de un agricultor vecino. Salimos varias veces el año pasado, y sus relaciones con ellos se alinearon convenientemente con los intereses comerciales. Supongo que podrías verlo así, admitió Weston. Pero no se calculó, Ivy. Caroline y yo nos conocimos a través de los negocios, sí, y el padre de 1905. Diane y yo estábamos discutiendo una compra de tierras mientras estábamos saliendo. Pero esas relaciones terminaron naturalmente, no porque obtuve lo que quería. Según Blake, ambos pensaron que de repente se enfriaron una vez que habían cumplido su propósito. La ira parpadeó en los ojos de Weston. Blake siempre ha sido bueno para torcer la verdad. Lo que él no te está diciendo es que Caroline terminó las cosas conmigo porque recibió una oferta de trabajo en Chicago. Y Diane y yo nos dimos cuenta de que no teníamos nada en común más allá de nuestras familias conociéndose. Ivy estudió su rostro, buscando signos de engaño. ¿Y nosotros? ¿Cuál es tu ángulo conmigo? No hay ángulo. Weston alcanzó sus manos y esta vez lo dejó tomarlos. Ivy sí, encontrar a Mercurio era importante legalmente. Pero lo que sucedió entre nosotros no tiene nada que ver con eso. Nada. Ella quería creerle. Pero años de decepción, de aprender de la manera difícil de no confiar fácilmente, la detuvieron. Necesito pruebas, dijo finalmente. No solo palabra. ¿Qué tipo de prueba? No sé. La frustración superó su voz. Algo que me muestra esto no se trata solo del caballo y tu herencia. La expresión de Weston se suavizó. Venga conmigo. La llevó a su camioneta, ayudándola adentro sin explicación. Condujeron en silencio a través de la finca, pasados campos y huertos,
hasta que llegaron a un pequeño lago rodeado de sauces. «¿Qué es este lugar?», Ivy preguntó mientras salían. «Mi lugar favorito en la propiedad». Weston tomó su mano, guiándola a un banco de madera con vistas al agua. «Nunca he traído a nadie aquí antes. Ni siquiera Blake sabe sobre eso». El lugar era hermoso. Personas remotas con flores silvestres que salpicaban la costa y los pájaros llamando desde los árboles. «Mi madre solía traerme aquí cuando estaba molesto», continuó Weston. «Ella dijo que era donde la tierra mostraba su corazón». Miró a Ivy, vulnerabilidad en sus ojos. «Eso es lo que te has convertido para mí, Ivy. El corazón de este lugar. La razón por la que se siente como en casa de nuevo». El corazón de Ivy apretó sus palabras. «Weston, sé que las palabras no son suficientes». Tomó un pequeño cuaderno de bocetos de su bolsillo, uno que ella no había visto antes. «Tal vez esto ayude», se lo entregó. Dentro había dibujos, clumsia, intentos de aficionados en comparación con sus hábiles, pero de ella inequívocamente. Ivy en los establos. Ivy riendo con la señora Larson. Ivy con Mercurio. «¿Me has estado dibujando?», preguntó sorprendida. «Tratando de». La vergüenza coloreó su voz. «No soy muy bueno, pero después de ver tus bocetos, cómo capturas las cosas que te importa, quería hacer lo mismo». La simple honestidad del gesto la movió profundamente. Este no fue el acto de un hombre que la usaba para obtener ventaja legal. Esto era algo personal, vulnerable. «¿Cuándo empezaste estos?», preguntó, girando las páginas. «Después de la tormenta». «¿Cuándo te quedaste?». «En la casa». Weston la observó nerviosamente. «Sé que no son buenos, son perfectos», dijo Ivy suavemente. Y eran no técnicamente hábiles, sino llenos de sentimientos. En cada boceto áspero podía ver cómo la veía, fuerte, gentil, hermosa de una manera que nunca se había considerado a sí misma. Mirando hacia arriba, Ivy sintió que las paredes alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. «Quiero creer en esto, en nosotros». «Entonces cree», dijo simplemente. «Blake puede decir lo que quiera, torcer las cosas como le gusten, pero esto…» Hizo un gesto entre ellos. «Esto es real, lo único real que he sentido en años». Ivy buscó en su rostro, encontrando nada más que sinceridad en sus ojos. Lentamente, ella se inclinó hacia adelante y presionó sus labios hacia los suyos. El beso fue gentil al principio, una pregunta. Luego los brazos de Weston la rodearon, acercándola, y el beso se profundizó en una respuesta. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «He querido hacer eso durante semanas», admitió Weston, su frente descansando contra la de ella. «Yo también», confesó Ivy. Por un momento, simplemente se sentaron juntos, las complicaciones de la herencia y las disputas familiares lejos. Pero la realidad no se puede celebrar a raya para siempre. «¿Qué pasa con Blake?», Ivy preguntó eventualmente. «¿Y los problemas legales con Mercurio?». Weston suspiró. «No lo sé, pero pase lo que pase con la finca, con Blake, no cambia lo que siento por ti». «Siento lo mismo», dijo Ivy, sorprendiéndose con lo verdaderas que se sentían las palabras. A pesar de su precaución, a pesar de sus miedos, se había enamorado de Weston Hale. Se quedaron junto al lago hasta el atardecer, hablar, planificar, compartir besos suaves y esperanzas tranquilas. Cuando Weston finalmente condujo su casa, Ivy se sintió más ligera que en años, pero cuando ella observó a su camioneta desaparecer en el camino, quedó una preocupación persistente. Blake no iba a rendirse fácilmente, y sus acusaciones, aunque retorcidas, contenían la verdad suficiente para ser peligrosas. A la mañana siguiente, Ivy se despertó con el sonido de un automóvil en su camino de entrada. Mirando por la ventana, vio un elegante vehículo negro que no reconoció. Un hombre con un traje salió, llevando un maletín. Cuando ella abrió la puerta, él le entregó un sobre. «Señora Moore, soy Jeffrey Palmer, que representa a Blake Hale. Ha sido citado para testificar sobre la recuperación del caballo conocido como Mercurio. Revise estos documentos lo antes posible». Cuando el abogado se fue, Ivy abrió el sobre con dedos temblorosos.
En el interior había un documento legal, formal, que solicitaba su testimonio sobre la búsqueda de mercurio y una nota escrita a mano de Blake. Te advertí sobre involucrarte con mi hermano. Ahora estás atrapado en el medio, pero no es demasiado tarde para decir la verdad. Haré que valga la pena. El estómago de Ivy cayó. Blake la estaba arrastrando a su pelea con Weston, forzando a Her para tomar partido. Y si ella dijera la verdad, que simplemente había encontrado a Mercurio deambulando solo, podría ayudar al caso de Blake contra Weston. Necesitaba advertir a Weston. Agarrando su teléfono, ella lo llamó, aliviando la inundación cuando él respondió de inmediato. «Ivy, ¿qué pasa? El abogado de Blake me acaba de servir con documentos. Tengo que testificar sobre encontrar mercurio». Silencio. Luego un profundo suspiro. «Estaré justo». 20 minutos después, Weston estaba en su puerta, la preocupación grabada en su rostro cuando ella le mostró los documentos. «Blake está jugando sucio», dijo sombríamente, tratando de obligar a su testimonio a apoyar su reclamo. «¿Qué tengo que hacer?» Weston la miró, su expresión seria. «Diga la verdad. Exactamente cómo encontraste a Mercurio, cómo reaccioné, todo. ¿Pero eso no ayudará al caso de Blake?» «Tal vez. Pero no te pediré que mientas». Él tomó sus manos. «Esta no es tu batalla, Ivy. No debería haberlo dejado atrapado en el medio». «Ya estoy en el medio», dijo con firmeza. «Y no voy a ir a ninguna parte». Los ojos de Weston se suavizaron. «¿Te he dicho lo notable que eres? No es suficiente», bromeó, tratando de aligerar el estado de ánimo. La tiró de sus brazos, sosteniéndola con fuerza. «Pase lo que pase con Blake y la finca, lo enfrentaremos juntos. Si pierdo la mitad de la granja, es solo tierra y dinero. Pero tú...» Su voz atrapada. «Eres insustituible». Para alguien que había pasado su vida sintiéndose desechable, esas palabras significaban todo. Ivy se inclinó en su abrazo, sacando fuerza de su certeza. Pero mientras estaban parados allí, un auto se detuvo en su camino de entrada. El llamativo auto deportivo de Blake. «Bueno, no es tan acogedor», llamó cuando salió. «¿Ya está planeando su testimonio, Ivy?» Weston intervino protectoramente frente a ella. «Eso es suficiente, Blake, déjala sola. Acabo de asegurarme de que la señora Moore entienda lo que está en juego», dijo Blake sin problemas. «Y para ofrecer una alternativa». «¿Qué alternativa?», preguntó Ivy, paseando por Weston. Blake sonrió. «Simple. Le dices a la corte que nunca encontraste mercurio, que Weston inventó toda la historia para evitar que reclame mi herencia». «Eso es mentira», dijo Ivy rotundamente. «Una mentira que podría ser muy rentable para ti». La voz de Blake bajó. «Estoy preparado para ofrecer $50,000 para su cooperación». Weston se lanzó hacia adelante, pero Ivy atrapó su brazo. «No vale la pena». «Piénselo, Ivy», continuó Blake. $50,000. Podrías salir de esta ciudad, comenzar de nuevo en algún lugar mejor. Todo por decir una pequeña mentira». «No tomo lo que no es mío», dijo Ivy con firmeza, «incluso cuando el mundo sigue tratando de quitarme todo. Eso incluye mentir por dinero». La agradable fachada de Blake se rompió. «Estás cometiendo un error. A Weston no le importa. Se preocupa por mantener el control de la fortuna, Hale». «Te equivocas», dijo Ivy, «pero incluso si no lo fueras, todavía diría la verdad, porque eso es lo que soy». La expresión de Blake se endureció. «Veremos lo principios que estás cuando aparezca tu pasado en la corte. Te he investigado, Ivy Moore. O debería decir, Ivy Donovan, hija de Malcolm Donovan, condenada por fraude y malversación de fondos hace 7 años». Ivy se enfrió. «¿Cómo tú?» «Tengo recursos», dijo Blake de manera convincente, «y sé todo sobre cómo cambiaste tu nombre y corriste de pueblo a ciudad, tratando de escapar de la reputación de tu padre». Se volvió hacia Weston. «¿Sabías sobre su pasado, hermano? ¿Sobre cómo se reinventa a sí misma donde quiera que vaya?» La cara de Weston no reveló nada, pero Ivy lo sintió tenso a su lado. «Eso es suficiente», dijo en voz baja. «Sal de esta propiedad, Blake, ahora».
Con un saludo simulado, Blake regresó a su auto. Piense en mi oferta, Ivy, antes de que sus secretos se conviertan en conocimiento público. Mientras se alejaba, el silencio cayó entre Ivy y Weston. No podía mirarlo. No podía soportar ver el juicio en sus ojos. ¿Tu padre fue condenado por fraude? Finalmente preguntó Ivy y asintió, su garganta apretada. Se robó a su empleador. Afirmó que lo estaba haciendo por mí, pagar por la universidad. Ella tragó con fuerza. Todos están en WN se volvió contra nosotros. Incluso después de ir a prisión no me dejaron olvidar. Entonces me fui. Cambió mi nombre. Comenzó de nuevo. ¿Y has estado corriendo desde entonces? No era una pregunta, pero Ivy respondió de todos modos. Sí. Cada vez que la gente se enteró, me miraban de manera diferente, como padre, como hija. Finalmente se encontró con su mirada. Debería haberte dicho. La expresión de Weston se suavizó. Sí, deberías haberlo hecho, pero entiendo por qué no lo hiciste. ¿No estás enojado? ¿Por qué me enojaría porque quisieras escapar de un pasado doloroso? Él tocó su mejilla suavemente. Todos tenemos cosas de las que no estamos orgullosos, Ivy, cosas que deseamos poder cambiar. El alivio la arrastró a través de ella. Tenía miedo de que pensara menos en mí. Nunca. Weston la acercó. Blake puede desenterrar lo que quiera. No cambia quién eres ahora. ¿Quiénes? Somos juntos. En ese momento, Ivy sabía que su corazón ya no era suyo. A pesar de su precaución, a pesar de los muros que había construido, se había enamorado de Weston Hale. Y sin disputa de herencia, ninguna disputa familiar, ningún pasado doloroso iba a quitar eso. La mañana de la audiencia de la corte llegó, con un cielo lleno de nubes amenazantes. Ivy se vistió cuidadosamente, con su mejor blusa y falda, simple pero respetable. Había pasado la semana anterior preparándose con el abogado de Weston, revisando su testimonio una y otra vez. Solo diga la verdad, aconsejó el abogado. Eso es todo lo que necesitamos. Weston la recogió en su camioneta, su cara tensa pero decidida. ¿Listo?, preguntó mientras ella subía. Como nunca seré, respondió Ivy alisando su falda nerviosamente. El Palacio de Justicia era un imponente edificio de ladrillos en el centro de la ciudad. Mientras subían los escalones, Ivy notó que la gente miraba, susurrando. La noticia de la disputa de herencia de Hale se había extendido rápidamente a través de Prairie Ridge, y ver a Weston e Ivy llegar juntos solo agregó combustible al fuego de chismes. En el interior, Blake ya estaba sentado con su abogado, con seguros, de un traje costoso. Les asintió con una sonrisa que hizo que el estómago de Ivy se tensara. «No dejes que te afecte», susurró Weston guiándola a sus asientos. El juez entró. Una mujer de aspecto severo de unos 60 años que no perdió el tiempo en bromas. Estamos aquí para determinar la validez del reclamo de Blake Hale a la mitad del estado de Hale, específicamente con respecto al estado de propiedad del caballo conocido como Mercurio, anunció. Comencemos. El abogado de Blake fue primero presentando su caso. Según él, Mercurio nunca se había registrado adecuadamente, haciéndolo no elegible como prueba de linaje para fines de herencia. Además, afirmó, la conveniente desaparición y recuperación del caballo fue sospechoso en el mejor de los casos, fraudulento en el peor. Mostraremos que Weston Hale orquestó toda esta situación para evitar que mi cliente reclamara su herencia legítima, concluyó el abogado. Cuando era su turno, el abogado de Weston argumentó que su padre había registrado Mercurio, pero a través de medios alternativos, debido a la situación única del criador. En cuanto a la desaparición del caballo, no fue más que un accidente durante una tormenta. El descubrimiento de Mercurio de la señora Moore fue afortunado, pero completamente coincidente, afirmó. Ella no tenía conexión previa con el señor Hale, o la finca. Como se llamaba a los testigos, Ivy se sentó rígida de tensión. Blake testificó primero, pintando una imagen de un hermano decidido a conservar todo para sí mismo, dispuesto a manipular a las personas y las circunstancias para
Hacerlo. Mi hermano siempre ha sido posesivo de lo que considera suyo, dijo Blake sin problemas. Cuando anuncié mi regreso e intención de reclamar mi parte, no es coincidencia que el único caballo que pudiera asegurar su reclamo, de repente, desapareció. Weston testificó a continuación, su voz estable mientras relataba la noche de la tormenta, descubriendo que Mercury faltaba y aprendió que Ivy lo había encontrado. No tenía conocimiento previo de la señora Moore, afirmó con firmeza. Nuestra relación se desarrolló después de que ella encontró a Mercurio, no antes. ¿Y la naturaleza de esta relación? El abogado de Blake preguntó con un tono insinuante. Mandíbula de Weston se apretó. Eso es personal e irrelevante para estos procedimientos. No estoy de acuerdo, presionó el abogado. Si comenzaste una relación romántica con la señora Moore poco después de que ella encontró tu caballo, habla de una posible manipulación. Objeción, llamó el abogado de Weston. Especulación. Sea irrelevante. Lo permitiré, dijo el juez. Por favor, responda, señor Hale. Weston miró directamente a Ivy mientras hablaba. Sí, Ivy y yo hemos desarrollado una relación personal, pero se produjo naturalmente, con el tiempo, al trabajar juntos. No hubo manipulación involucrada. Finalmente, fue el turno de Ivy. Mientras tomaba la posición y juraba decir la verdad, su corazón latía con fuerza. El abogado de Blake se acercó, su sonrisa no alcanzó sus ojos. Señora Moore, o debería decir señora Donovan. Un murmullo atravesó la sala del tribunal. Ivy sintió que sus mejillas ardían, pero sostenían la cabeza en alto. Legalmente cambié. Mi nombre a Moore hace 5 años, dijo con calma. Después de que tu padre fue condenado por fraude, ¿correcto? El abogado de Weston se opuso, pero el juez permitió la pregunta. Sí, admitió Ivy. Quería un nuevo comienzo. Un patrón para ti, ¿no? Nuevas ciudades, nuevos nombres, nuevas historias. Me mudé varias veces, sí. Y cuán conveniente que encontrara un caballo valioso que resultó ser central para una disputa de herencia multimillonaria. Ivy encontró su mirada constantemente. No sabía nada sobre el valor de Mercury ni cualquier disputa de herencia cuando lo encontré. Solo sabía que estaba asustado y solo. Entonces, tú afirman. El P2. Abogado paseó frente a ella. ¿El señor Weston Hale le ofreció compensación por encontrar su caballo? Me ofreció un trabajo ayudando con los animales. Un trabajo que te puso en contacto constante con él. Un trabajo que condujo a una relación romántica. Un trabajo que bien podría llevarte a compartir en la fortuna, Hale. Su voz se endureció. Un gran paso de camarera, ¿no dirías? Ivy sintió un destello de ira. Tomé el trabajo porque me encanta trabajar con animales, y mi relación con Weston no tiene nada que ver con el dinero o la herencia. ¿En realidad? El abogado levantó una ceja. El señor Blake Hale ha testificado que le ofrecieron $50,000 para cambiar su historia. Sin embargo, se negó. Debemos creer que su lealtad a Weston Hale no tiene nada que ver con los posibles beneficios financieros de estar asociados con él. Ivy respiró hondo. Me negué porque habría sido una mentira. Y no tomo lo que no es mío, ya sea un caballo o dinero o un falso testimonio. Durante la siguiente hora, el abogado trató de torcer sus palabras para implicar conexiones y motivaciones que no existían. Pero Ivy se mantuvo firme, diciendo, la simple verdad. Había encontrado a Mercurio por casualidad, lo cuidó y lo devolvió a su legítimo propietario. Todo lo demás, su trabajo, su relación con Weston, se había desarrollado naturalmente después. Cuando finalmente renunció, agotada pero aliviada, Weston le dio una mirada de tal orgullo y ternura que hizo que valiera la pena la prueba. Después de algunos testigos más, incluida la señora Larson y el veterinario que habían examinado a Mercurio después de su regreso, el juez calificó un receso. La decisión final llegaría a la mañana siguiente. Fuera del tribunal, la lluvia había comenzado a caer. Weston llevó a Ivy rápidamente a su camioneta, protegiéndola de lo peor. Fuiste increíble allí, dijo mientras se alejaban. Gracias. Acabo de decir la verdad, dijo Ivy simplemente, lo cual es más que Blake y su abogado.
Weston alcanzó su mano. Pase lo que pase mañana con el fallo, quiero que sepas algo. ¿Qué es eso? Estas últimas semanas contigo han sido la más feliz de mi vida. Su voz era ronca de emoción. Si pierdo la mitad del patrimonio, que así sea. Lo que importa es que te encontré. Ivy sintió las lágrimas pinchar sus ojos. Cuando estaba allí siendo interrogado, todo lo que podía pensar era cuán diferente es esto de mi pasado. Siempre me he ejecutado cuando las cosas se volvieron difíciles. Cambié mi nombre, comencé en algún lugar nuevo. Y ahora, ella squeezed su mano. Ahora quiero quedarme. Lucha por lo que importa, para nosotros. Weston detuvo el camión al costado de la carretera y se volvió hacia ella, sus ojos intensos. Te amo, Ivy. Creo que comencé a enamorarse de ti en el momento en que te pusiste firme ese primer día, cuando me dijiste que no tomas lo que no es tuyo. Yo también te amo, susurró las palabras aterradoras y liberadoras. Traté de hacerlo, también parecía demasiado arriesgado, poco probable, pero aquí estamos. Se inclinó sobre el asiento y la besó, un beso lleno de promesas y certeza. Cuando se separaron, ambos sonrieron a pesar del estrés del día. Vuelve a la casa, dijo Weston. La señora Larson está haciendo su famoso pastel de pollo, y no quiero estar sola esta noche. En la finca, encontraron a la señora Larson en la cocina, tarareando mientras trabajaba. Echó un vistazo a sus rostros y asintió a sabiendas. La hora en que ustedes dos descubrieron cosas, dijo, lo que las ahuyentaron hacia el comedor. Continúa ahora. La cena estará lista en 10 minutos. Comieron, a la luz de las velas, hablando de todo y nada, evitando deliberadamente el tema de la decisión del mañana. Después de la cena, se mudaron al estudio, donde un fuego crepitó en el hogar, manteniendo a raya el frío de la tarde lluviosa. Ubicado contra Weston en el sofá, Ivy sintió una paz que nunca había conocido. Pase lo que pase mañana, lo enfrentarían. Juntos. ¿En qué estás pensando?, preguntó Weston acariciando su cabello. El futuro, admitió Ivy. No es algo que me haya dejado pensar mucho antes. ¿Y cómo se ve? Ella le sonrió. Incierto, pero esperanzado. Me gusta el sonido de eso. Él besó su frente, especialmente la parte esperanzadora. Se quedaron así, hablando suavemente, haciendo planes tentativos, hasta que el reloj del abuelo en el pasillo golpeó la medianoche. Debería llegar a casa, dijo Ivy a regañadientes. Gran día mañana. Quédate, dijo Weston simplemente. No para, nada, solo para estar cerca. Así lo hizo durmiendo en una de las habitaciones, aunque se sentaron hablando hasta las primeras horas de la mañana. Cuando se rompió el amanecer, condujeron juntos al Palacio de Justicia, las manos apretadas fuertemente entre ellos. La sala del tribunal estaba aún más concurrida que el día anterior. Se había corrido la voz sobre el dramático testimonio, sobre el pasado de Ivy, sobre el creciente romance entre ella y Weston. Drama de la ciudad pequeña en su máxima expresión. Blake llegó luciendo, asintiendo a varias personas en la galería. Pero cuando miró las manos vinculadas de Weston e Ivy, un parpadeo de molestia le cruzó la cara. El juez entró y todos se levantaron. Mientras se sentaban nuevamente, Ivy sintió que la mano de Weston se apretaba alrededor de la suya. Después de revisar todos los testimonios y pruebas, comenzó el juez, he tomado una decisión sobre la propiedad del Mercurio del Caballo y, en consecuencia, las partes en disputa del patrimonio Ale. La sala del tribunal contuvo su aliento colectivo. Con respecto al caballo, continuó el juez, encuentro que Mercurio se registró adecuadamente a través de medios alternativos, según lo demostrado por la documentación proporcionada por Weston Hale. El registro es poco convencional, pero legal. Un murmullo atravesó la sala del tribunal. La expresión segura de Blake vaciló. En cuanto a la afirmación de que la desaparición y la recuperación del caballo fueron orquestadas, dijo el juez, no encuentro evidencia creíble para respaldar esta acusación. El testimonio de la señora Moore fue sencillo y consistente. Ivy apretó la mano de Weston. Apenas se atreve a la esperanza. Por lo tanto, concluyó el juez,
Dicen que Mercurio es legítimamente propiedad de Weston Hale, y la cláusula de herencia con respecto a las porciones en disputa del patrimonio permanece a su favor. Se niega la afirmación de Blake Hale. Alivio inundado a través de la hiedra. Weston cerró los ojos brevemente. Sus hombros se relajaron por primera vez en semanas, pero el juez no había terminado. Sin embargo, agregó, mirando directamente, «Ya, Blake, me preocupa el testimonio que sugiere que ofreció dinero a la señora Moore a cambio de un testimonio falso. Este tribunal tiene una visión tenue de la manipulación de los testigos. Estoy reflejando este asunto al fiscal de distrito para una mayor investigación». La cara de Blake palideció. Su abogado se inclinó, susurrando con urgencia. «El tribunal se aplaza», anunció el juez derribando su mazo. Cuando la gente comenzó a presentarse, Blake se acercó a ellos. Su fachada segura se agrietó, pero no se había ido por completo. «Felicitaciones, hermano», dijo, su sonrisa fuerte. «Ganas de nuevo». «Nunca se trató de ganar, Blake», respondió Weston con cansancio. «Se trataba de honrar lo que mamá y papá construyeron. Siempre el hijo obediente». La mirada de Blake se trasladó a Ivy. «¿Y tú, todavía interpretando a la inocente chica fundada en el campo? Ese acto no durará para siempre». «No es un acto», dijo Ivy con calma, «y no voy a ir a ninguna parte». Algo parpadeó en los ojos de Blake. Refleja, tal vez, o una simple comprensión de que realmente había perdido. Sin otra palabra, se volvió y se alejó. Afuera la lluvia se había detenido y la luz del sol rompió las nubes. Mientras caminaban por los pasos del tribunal, varias personas se acercaron para felicitar a Weston. «Vamos a casa», dijo después de que el último bienestar se había ido. Pero, en lugar de dirigirse a la finca, los condujo a la cabaña de Ivy. Cuando ella lo miró inquisitivamente, él sonrió. «Hay algo que quiero hacer». Dentro, Weston pidió su cuaderno de bocetos. Curioso, Ivy se lo entregó. Se volteó hasta que encontró una página en blanco. Luego sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «¿Qué es esto?», preguntó Ivy. Su corazón de repente corrió. «Ábralo». En el interior había un delicado anillo de oro con una pequeña esmeralda rodeada de pequeños diamantes. Nada llamativo o ostentoso, pero hermoso en su simplicidad. «Era de mi madre», explicó Weston. «No es su anillo de compromiso. Eso era mucho más elaborado. Este era su anillo diario, el que usaba cuando trabajaba con los caballos o en el jardín». «Weston», comenzó Ivy, su voz temblorosa. «No estoy proponiendo», dijo rápidamente. «Todavía no. Eso sería apresurar cosas, y ambos hemos tenido suficiente drama». Alivio y un poco de decepción se mezcló en el pecho de Ivy. «Entonces, ¿qué?» «Es una promesa», dijo, tomando el anillo y colocándolo en su palma. «Eso es lo que sea que viene después. Lo enfrentamos juntos. No más correr para ti. No más aislamiento para mí». Recogió el cuaderno de bocetos y le entregó un lápiz. «Dibujélo», dijo suavemente. «Así que siempre recordaremos este momento». Con dedos ligeramente temblorosos, Ivy dibujó el anillo, agregando la fecha y una leyenda simple. «Una promesa». Cuando terminó, Weston tomó el lápiz y agregó sus propias palabras debajo de ella. «Para un futuro. Incierto pero esperanzador». Las lágrimas borraron la visión de Ivy mientras leía las palabras. Ella deslizó el anillo sobre su mano derecha, donde encajaba como si fuera hecho para ella. «Es perfecto», susurró. Weston la reunió en sus brazos. «Eres perfecto, encontrado en un campo como algún milagro que no sabía que estaba buscando». «¿Y tú?», dijo Ivy tocando su rostro. «Fueron la razón por la que finalmente dejé de correr». Afuera, Mercury se quitó desde el pequeño granero donde Weston lo había traído antes, como si agregara su aprobación a su promesa. 2 meses después, Travis se mudó a la finca Hale, no a la habitación de Weston, sino a una suite propia en el mismo piso. Estaban tomando las cosas lentamente, construyendo una base de confianza y comprensión. Blake había salido de la ciudad después de que el fiscal de distrito comenzó a investigar las acusaciones de manipulación de testigos. Se rumorea que había ido al extranjero,
pero nadie lo sabía con certeza. La finca prosperó bajo su cuidado conjunto. El toque de Ivy trajo una nueva vida a los jardines, mientras que a su manera con los animales mejoró significativamente el programa de cría de caballos. Sus bocetos de la propiedad y sus habitantes se hicieron populares en la feria de arte local, donde había comenzado a vender su trabajo, y todas las mañanas se despertaban con la promesa de otro día juntos. Otra oportunidad de sanar heridas viejas, de construir algo duradero que se encontrará una y otra vez. Una noche, cuando el sol se puso sobre los campos donde Mercurio había vagado sola, Weston encontró a Ivy dibujando en el porche. «¿Qué estás dibujando?», preguntó sentado a su lado. Ella giró la almohadilla para que él pudiera ver un boceto de los dos, parados juntos junto al granero, mirando hacia el horizonte. «Se llama encontrado», dijo, «porque eso es lo que hicimos. Nos encontramos». Weston sonrió presionando un beso a su templo. «Y nunca dejaremos ir». A medida que la noche cayó sobre la finca Hale, la promesa permaneció de una vida ya no definida por la pérdida o la soledad, sino por el milagro de ser realmente visto y realmente amado. De un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de más esperanza de la que cualquiera se había atrevido a soñar. El fin.